Cuando tú le abres aquí, la presión sale, ¿me entiendes? Y ya no aguanta. Es como, pasa así, ¿no? Es como si te tuvieras el cachete lleno de aire y haces esto. Esto es lo que sucede aquí. La conexión no es la misma, es el mismo manómetro, pero no la misma conexión. ¿Qué tal esos? ¿Cómo están? Aquí miren, compartiendo de Herrería Castañeda un video practiconsejo de cómo se debe de operar o de manejar o de maniobrar lo que es un equipo oxiacetilénico, ¿sí? Oxiacetilénico porque es oxígeno y es acetileno. Ya luego a veces cambia, porque cuando es cuando es nomás para soldar, se necesitan estos dos, que sea el oxígeno y el acetileno. Pero cuando nada más es puro corte, más económico, pues se pone el gas butano, ¿sí? El gas de casa. Entonces usan los mismos manómetros, pero repito, es para puro corte el gas butano y el oxígeno. Entonces, normalmente todo el mundo tiene la costumbre de que ocupan el equipo acetilénico y lo único que hacen es cerrar llaves, como ahorita que están cerradas. Cierran llaves y ese trae un cortador, ¿sí? Entonces se enreda la manguera, debe de enredarse normalmente que no quede torcida, ¿sí? Mire. Entonces debe de ir quedando más o menos como una trencita bonita, que vaya agarrando el círculo bien. Ya que está, normalmente la cuelgan, ya sea aquí en el mismo diablo, que sería lo más correcto, pero dejan colgando el cortador. Y yo tengo entendido que pues esto pesa, imagínense toda la noche, te vas a las 6 de la tarde, más 4 son 10 de la noche, y toda la noche hasta el otro día a las 8 o 9 de la mañana que lo ocupes, o a veces no lo ocupas y sigue colgando el maneral de aquí, cuando lo correcto pues sería que el maneral descanse sobre algo, ¿sí? Ya sea aquí en el mismo burro, pero que descanse acá, mira, ahí, mira. Porque ¿qué es lo que sucede? Que se va aflojando de aquí. Posiblemente no nos demos cuenta por la presión, pero empieza a haber fuga, ya sea en el oxígeno, que es el verde, o en el acetileno. Esto es en la práctica. O sea, todo mundo aprende práctica. Ya dicen que viendo, tú haces lo que ves. Si el patrón o el dueño o el oficial o quien sea hace lo que yo acabo de hacer, eso es lo que vas a hacer toda tu pinche perra vida. Porque hacemos lo que vemos, pero nunca nos preguntamos que si lo que está haciendo el oficial es la forma correcta, o sea, nos vamos a la técnica. Y esto es práctico, ¿sí? Y de técnica, mucha gente sabe mucho de práctica. O sea, hay muchas cosas que la gente quiere hacer, ¿sí? Pero muchas de ellas no se podrían hacer porque no se tiene la práctica. Ya hay muchas personas que quisieran hacer muchas cosas, pero no tienen la técnica, ¿sí? Entonces, lo que se sugiere técnicamente hablando es que cuando se desocupe el equipo acetilénico, sí, se cierran las llaves, pero también se le quita la presión a los manómetros. En este momento se le está quitando la presión al manómetro. Mira, ya quedó flojo aquí el manómetro. Igual el acetileno, aflojas, quitas toda tu presión hasta que quede flojo el tornillo. ¿Para qué se hace esto?
para que ya que se hizo esto, obviamente también ya abriste y descargaste la manguera, porque de nada serviría que tú aflojes tu manómetro para la salida, pero lo que quedó adentro, el poco gas y oxígeno que quedó dentro de todo el conducto, que es la manguera, ¿sí? Eso afecta, o sea, daña al diafragma. Aquí, este tornillo es precisamente para apretar el diafragma, que sería como la tráquea, ¿sí me entiendes? Del manómetro, para que no quede así. Entonces bajas, queda así. Cuando tú agarras y ya que hiciste eso, el día que lo vayas a usar, está vacío todo. No hay presión en los manómetros. No que en veces llegas y como tiene presión los dos tanques, el acetileno y el oxígeno, ambos, la persona que lo ocupó la última vez lo dejó con la presión aquí, de esta presión. Entonces imagínate, si el tanque de oxígeno está lleno y lo dejó con una presión alta, ya sea, pues les digo presión alta porque yo he llegado a cortar hasta pulgada y media, placa de pulgada y media todo el día para hacer tornillos largos. ¿Sí me entiendes? Entonces se traza y se corta, pero siempre se dejaban los tanques así. En fin, mañana lo voy a ocupar. Así es como lo hacemos. Pero se ha tenido suerte. Ha habido personas que como dejan el manómetro adentro, máximo en el oxígeno, cuando abren y si el tanque está lleno y se llega a botar porque el diafragma está así, está así. Cuando tú le abres aquí, la presión sale, ¿me entiendes? Y ya no aguanta. Es como, pasa así, ¿no? Es como si tuvieras el cachete lleno de aire y haces esto. Esto es lo que sucede aquí. ¿Sí me entiendes? Entonces, debe de quitársele toda la presión. Entonces, hay ocasiones en que estás laborando, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que estamos laborando. Debes de desenredar bien tu manguera, ¿sí? Siempre debes de traer una mano aquí agarrando tu maneral para que no se ande golpeando y se maltraten las salientes o la boquilla, ¿sí? Siempre debes de traer una mano aquí o tirarlo y agarrar aquí para que no se maltrate. Luego lo traen arrastrando, hay gente que lo trae así y lo viene arrastrando, ¿ve? Eso es lo que no debe de hacer. Si se lastiman las llaves de la salida del oxígeno y del acetileno, a veces se afloja y por ahí queda tirada esto. Y como el barrendero no conoce de estas situaciones, todo lo echa a la basura y ya no tiene con qué trabajar esto, abrir y cerrar. Este es el problema. Por eso debe uno de cuidar, pues como no es tuyo, pues te vale cacahuate, ¿no? Entonces siempre debe uno de tenerlo aquí y siempre depositarlo así, nunca así. Normalmente todo el mundo hace esto, cuando debería de hacerse, sí, así, pero que llegue al suelo, ve la diferencia, está descansando en el piso, no está volando, ve. Cuando se te llega a acabar cualquiera de los dos, ¿sí? Ya sea el oxígeno o el acetileno, ¿sí? Tú agarras y cierras tu llave, ya tienes toda la presión para aprovechar el oxígeno porque está caro o el acetileno. Y como es caro, ya no te alcanza. Aquí, en este reloj que está aquí, te mide
la presión con la que cuenta el tanque de oxígeno. A veces son más bajitos, entonces tiene menos capacidad, a veces un poco más alto y tiene más capacidad. Te da la capacidad de, o sea, la cantidad de oxígeno que contiene el cilindro, y te da la salida del oxígeno, o sea, la presión que necesitas según vayas a cortar lámina o vayas a cortar placas de 3/16, un cuarto, media pulgada, 3/8, bla, bla, bla. ¿Sí me entiendes? Entonces, si se te acabó, ya sea el oxígeno, cierras, pero como estuviste subiéndole la presión para aprovechar todo el contenido, ¿qué es lo que haces? Dejas tu manera, o sea, tu manómetro, lo dejas con la llave a toda la presión. Como ya cerraste, se tiene que cerrar aquí y ya agarras y quitas tu maneral. Digo, perdón, tu manómetro. Ya lo quitas, siempre tratando de cuidar tus manómetros para que no pase lo del puercón, lo del huevonazo, mira. Aquí ya la descalabraron. Y si tú le preguntas a la gente con la que cuentas, nadie fue, solito. A ver, vino una paloma o un pájaro y se cagó ahí, le cayó la caca y le dio en la madre al vidrio. Entonces debes de agarrar bien tu maneral, tu manómetro, y depositarlo en el piso con cuidado. Quitas tu oxígeno, tu tanque de oxígeno, lo llevas, ¿verdad?, a comprar o a llenar y regresas. ¿Sí? En cuanto regresas, ¿qué es lo que hace el operador que no tiene la técnica o la experiencia? Lo pone y luego agarra su manómetro y lo coloca y aprieta. ¿Sí? Ni siquiera se le ocurre a ese individuo ver en el interior. Mira, tú ves en el interior, en veces ahí hay polvo, ¿sí? Aunque traiga su sello, trae polvo adentro, y ese polvo, al momento en que tú abres tu llave, ve lo que tiene aquí. No se alcanza a ver, pero muy en el fondo tiene un colador para evitar que se vaya el polvo y tape con la presión, llega hasta acá y tapa la boquilla. Esto tú agarras, lo quitas. ¿Por qué lo vas a quitar? Porque ya no te sirve no porque ya no sirva, sino porque yo no sé la verdad ahorita el número, para qué tipo de placa es, porque también las boquillas son para ciertas capacidades. Es decir, con una de estas no vas a poder cortar placa de 1,5. Tienes que tener una boquilla especial para cortar. Es del mismo tamaño, ni creas que más grande los hoyos, es igualito, pero nada más que aguanta más presión. Entonces, tú agarras y vas a quitar tu boquilla. Y luego llega la basura o el polvo y te tapa la boquilla. Aquí. ¿Sí? O acá. Porque aquí es donde ya se hace a través de un diafragma que también trae aquí, donde convierte la presión del oxígeno. Porque primero calientas. Ya es mejor todavía cortar con acetileno porque calienta más rápido que el butano, pero es más caro. Y luego hay gente que
Pues le vale madre, prende el soplete y está hablando, no, está platicando, no, güey, que acá y que allá y que así, y el soplete prendido, ¿sí? O sea, si no lo vas a usar, apágalo y ponte a chismear. Si ya acabaste de chismear, entonces prendes. Y entre más ahorres, pues obviamente como aquí es muy poco lo que tú tienes, pues entonces vas a hacer un hábito, te vas a acostumbrar a cuidar lo que no es tuyo, aparentemente, porque en realidad es tuyo. El patrón no lo usa. El patrón va, hace la contratación, lo contratan, da el presupuesto y él te contrata a ti para que trabajes. Y él no sabe si tú le das un buen uso o le das un mal uso, no sabe. Pero tú sí sabes. Y si tú cuidas esto, obviamente vas a tener menos problemas. Y se te va a hacer un hábito, como es muy poco lo que tienes, o sea, lo de uno, se te hace un hábito y empiezas a cuidar lo poco que tienes. Entonces ya dicho esto, ya pones tu maneral como estaba. Normalmente siempre debe de usarse el perico y que siempre ajuste, que quede bien el perico. Porque a veces barren esto, ponen el perico al ahí se va y cuando menos sientes pasa como con los tanques de butano. Lo barren y ya tienes que usar una Stilson. Entonces, lo mismo es para cuando aprietas, lo mismo es para cuando aprietas o aflojas las tuercas, ya sea del oxígeno o del acetileno. Siempre tu perica debe de estar exactamente, no nadando, porque mira, si queda así, se patina y barres la tuerca y se ve horrible. Bien, entonces, ya cambiaste tu oxígeno, ya está el tanque nuevo, el cilindro es nuevo. Lo que tienes que hacer sugeridamente es abrir la válvula rápido, es decir, para que se aviente un pedo, es decir, que salga y aviente el polvo que tenga en el interior y que ese polvo no entre al manómetro y afecte al diafragma y de paso al maneral de corte o de soldar. Depende de lo que estés haciendo. Entonces, repito, pones tu tanque, tu cilindro, agarras y abres la llave de volada, rápido. O sea, tiene que ser, no más, hoy, ¿sí? Para que se aviente un pedo y salga toda la impureza que esté dentro de la conexión del cilindro. ¿Sí? Y cuidar siempre que ya que hiciste eso, quitarle la presión que tiene el maneral. Ya quitas la presión. Luego fíjate cómo se oye cuando el diafragma hace esto, se va aflojando. Hoy ya está, mira, ya aflojó, ya está flojo. Entonces ya agarras, pones tu manómetro y ya aprietas, siempre procurando que obviamente no lastime nada la manguera ni el manómetro. Mira, si ves aquí, está bien pegado al diablo. Entonces debe de quedar despegado. Ahí así. Está despegado. Y también que tu maneral esté recto para que tú veas, no que quede así. Sino debe quedar recto a la altura de tu vista, porque ahí vas a apretar. Entonces, como ya la tenemos al llegue, lo que vamos a hacer es hacerle un poquitito para atrás, así, porque a la hora del apriete te la va a jalar para acá. Entonces pones tu perica y ya sea que la agarres para que no te haga el regrese, porque luego no la agarras y a veces se la trae. Mira, por eso necesitas apretar, pero agarrarla aquí, no acá, aquí.
¿sí? No acá porque le das en la madre a los relojes, sino aquí y aprietas. Ahí está. Y jamás jamás dejarlo así, tienes que hacer tu prueba de jabonadura para saber que no hay fuga, ¿sí? Ya que no hay la fuga, entonces ya puedes abrir, bueno, quiero decir, ya que abriste tu tanque, ve, no hay presión, sigue flojo, pero ya te marcó la cantidad aquí, ¿sí? Ya sea que traiga 2 kilos, 3 kilos, no sabemos, dependiendo del tamaño del cilindro. Y entonces ya puedes proceder a darle la presión, si no, no sale el oxígeno. En el maneral tienes que irle dando la presión necesaria porque, repito, puede ser lámina, puede ser placa de 1/8, 3/6, 1/4, y no necesitas mucha presión para cortar esa placa, ¿sí? Entonces aquí le das la presión. Y aquí tienes la medida del contenido del cilindro y la salida del oxígeno que necesitas para cortar tu material, ¿sí? Eso es lo que se debe de hacer tanto en el oxígeno como en el cilindro de acetileno, ¿sí? Hay veces que la gente se pregunta, ¿cuál es más peligroso? Pues los dos son iguales de peligrosos, ¿sí? Máxime cuando no se tiene la suficiente experiencia en el trabajo del maneral, porque hay veces que que prendes tu equipo, ¿sí? Entonces siempre debe estar al aire así, bueno, ya sea con la chispa o el encendedor. Entonces abres tu acetileno poquitito y luego le abres el oxígeno poquito, sin agarrar esto. Ya que la tienes tú ya bien tu flama, y el cono, le llamamos cono, debe de quedar parejito el cono, ¿sí? Para que tú posteriormente siempre, obviamente tú debes de apoyarte, ¿sí? Con tu guante y bien apoyado, así. Aquí el codo y aquí tú, acá. Ve. Siempre debe de ir despegado más o menos 1/8. Y ya entonces, ya que calentaste bien tu material, aprietas tu palanca de corte y hace el hoyo y entonces te va sobre la línea que llevas. Ve cómo este no se mueve, el que se está moviendo es este, porque tú agarras, aprietas, ya, sin moverte, ya hizo el hoyo, entonces fíjate cómo la mano esta no se mueve, nada más está ahí, ¿sí? Ya empiezas a mover cuando necesitas, ve. Este es el que mantiene la flama y esta es la que guía sobre la línea. Llegas ahí, paras y vuelves a agarrar posición. Siempre el parado es muy importante. Nunca así, siempre así, lo más abierto que se pueda por la chispa. Si tienes protector, pues qué mejor, ¿sí? De estos de cuero o polainas, algo así le llamaban, no recuerdo. La pones aquí y allá, ¿sí? Si no tienes, pues pones una lámina aquí y otra allá, así recargadita porque bota la chispa, ¿sí? Por muy protegido que estés, con que sea bota así, te cae una chispa en el agujero donde entra la agujeta, no mames, te empiezas a bailar hasta que se enfríe. Entonces por eso debe de estar uno bien protegido. El mismo contacto que vaya uno teniendo con el tiempo, va agarrando una experiencia o maña, ¿sí? Pero sí ver algún libro de técnica con respecto a lo que es el equipo acetilénico y tener esa técnica para cuidar tu maneral, para cuidar tus manómetros, para saber conectar bien tu oxígeno, tu acetileno o gas butano.
Porque si usas gas butano, también tienes que cambiar la conexión. No es la misma, es el mismo manómetro, pero no la misma conexión. Tiene que ser una conexión especial para gas butano. Pues eso es un practiconsejo más de aquí de la herrería Castañeda. Esperamos sea de tu agrado, que en algo te haya ayudado, y por su atención, muchas gracias y que pasen un buen día. Damn, son.